Todas las parábolas están relacionadas en cuanto al reino de nuestro Dios, ¿no? Acuérdese de lo que dice en Mateo capítulo 13, lo leíamos antes de cuando iniciamos todo esto. En Mateo capítulo 13, versículo 10 en adelante. Mateo 13, vaya conmigo a la Biblia. Mateo 13, capítulo del 10 en adelante. Dice: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se la dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. La razón, dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Dios, hermanos, ciertamente Él nunca va a privar al hombre de su conocimiento. Todo lo contrario, ¿no? Como Él nos dice en su palabra en 1 Timoteo 2, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Mas sin embargo, a pesar de que Dios nos revela su voluntad a través de su palabra, no todos están dispuestos a prestar su entendimiento. No todos están interesados en comprender la palabra de nuestro Dios. Y es por eso que muchos se niegan ante ello. ¿Okay? Como la semana pasada hablamos, cuando dice que pero el hombre natural no percibe las cosas de Dios, y entendíamos esa palabra percibir, es decir, no aceptan. ¿Sí me explico? Percibir no solamente no se refiere al hecho de alguna manera de presentir, de prever, de conocer algo con anterioridad. No se refiere a ese tipo de significado, sino más que todo al hecho de resistirse a la verdad. Entonces, todas las parábolas, volviendo al punto, todas las parábolas están relacionadas a las cosas que iban a estar implicadas, involucradas en el reino de nuestro Dios. ¿Okay? En el reino de nuestro Dios. Y la semana antepasada, porque la semana pasada pues no estuve aquí con ustedes, la semana antepasada hablamos de que cuando la persona tiene un mal concepto, cuando la persona tiene un mal concepto de las enseñanzas de nuestro Dios, ¿okay?, de la palabra de nuestro Dios, como consecuencia se crea malas expectativas. Es decir, empieza a desear cosas que no van de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. ¿Okay? Pues por eso, y es por eso que debemos de tener mucho cuidado con principalmente con la interpretación de la palabra de nuestro Dios, y específicamente en este tema en relación a las parábolas. Debemos de tener mucho cuidado con la interpretación que le damos.
Porque a veces, lamentablemente, muchos hermanos manipulan, tergiversan la palabra de nuestro Dios, pero con propósitos malévolos, con propósitos perversos, para engañar a la gente. De hecho, mire, el apóstol Pedro dice en relación a las escrituras del apóstol Pablo, que los indoctos e inconstantes tuercen. Segunda de Pedro, capítulo 3, ok. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15, ampliar un poquito la idea. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15, dice, y tened entendimiento que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas. ¿De qué está hablando Pablo? Acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. El tema, hermanos, en relación es que la paciencia de Dios, se habla el punto ahí, la paciencia de Dios es para crecer, para madurar, para vivir en santidad, para hacer la voluntad de nuestro Dios. Lamentablemente, muchos de nuestros hermanos en la fe en aquel tiempo se estaban apartando de la palabra de nuestro Dios, creyendo que la venida del Señor a Dios ya se le olvidó, etcétera, etcétera, y se estaban involucrando, envolviendo nuevamente a su vida pasada, estaban regresando al pecado, ¿okay? Y es por eso que les está hablando acerca de la paciencia de nuestro Señor, que es para salvación. Y luego dice el versículo 16, casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Mire cómo es que aún para el apóstol Pablo, hermanos, para el apóstol Pablo, aún las epístolas del apóstol Pablo eran algo difíciles de entender. Porque en sí Pablo, hermanos, a diferencia de los demás apóstoles, recordemos que los apóstoles eran gente del vulgo, como le llamaban, es decir, hombres sin mucha educación, ¿okay? Hombres sin mucha educación, que es como hoy en día, como por ejemplo yo en mi persona, que yo a duras penas llegué a la secundaria nada más, ¿okay? Otros llegaron a las universidades y etcétera, mucho más estudios elevados, ¿me explico? Entonces, de los apóstoles, la mayoría de ellos eran hombres rústicos, sin mucha educación, etcétera, y no conocían mucho en cuanto a la ley. A diferencia de Pablo, que fue un hombre privilegiado, que él fue ser educado aún a los pies de Gamaliel, fue instruido a los pies de Gamaliel, un hombre que era un doctor de la ley de nuestro Dios. ¿Sí me explico? Y que conocía muy bien todo lo implicado, lo relacionado a la ley de Moisés. Y es por eso que sabía muy bien interpretarla, combinarla, pero porque sabía trazar perfectamente la línea, la palabra de nuestro Dios. Pero para el apóstol Pedro algunas cosas le eran difíciles de entender. Por eso dice así, dice, a las cuales hay algunas difíciles de entender, dice, las cuales, dice, los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Esa palabra, hermanos, tuercen, es la palabra streblo. Que literalmente significa tras la palabra ahí que empleó dice
tuercen, ¿ok? En el griego es treblo, literalmente significa trastocar, que figurativamente que está relacionado al hecho de manipular algo. ¿Qué significa manipular? ¿Qué entiende usted por manipular? Mover, controlar. Exacto, hermano. Mover ciertamente en una manera bajo control. Manipular es controlar, mover las cosas en control propio. Entonces, precisamente en la cuestión de la palabra de nuestro Dios, cuando se dice tuercen, ¿ok? De esta palabra es lo que se deriva la palabra tergiversar, ¿ok? De esa palabra proviene la palabra tergiversar, trastocar, manipular. Y la idea tiene es el hecho de darle otro sentido, otra dirección. Como cuando nuestro Dios le dijo a nuestro Señor Jesucristo, ¿okay? Allá en las tentaciones, cuando lo llevó al pináculo del templo, es decir, a lo más alto del templo, le dijo: tírate, arrójate, pues escrito está, a tus ángeles mandará para que y tu pie no tropiece en piedra. ¿Sabe lo que hizo ahí Satanás, hermanos? Usó dos citas, dos textos del Antiguo Testamento, ¿okay? Lo manipuló y le dio otro sentido. Le dio otro sentido para engañar al Señor. Pero el Señor, precisamente desde muy temprana edad, él también se preparó en la Escritura y él dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Okay? Pero el diablo, hermanos, usó Biblia. ¿Se da cuenta? Usó Biblia, pero él la tergiversó, la torció con un propósito: engañar. Y hoy en día, lamentablemente, hay hombres perversos que manipulan, que tergiversan, hay otra palabra que se dice enmañar, ¿okay? Enmañar, ¿okay? Porque la idea es engañosa, ¿okay? Es tendenciosa y perversa, que la idea es obtener de ello un beneficio propio. Como ahí mismo, mire, como ahí mismo el apóstol Pedro dice en segunda de Pedro, capítulo 2, segunda de Pedro, capítulo 2, y en el versículo 1. Al 3, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente, es decir, como escondidamente, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, dice, seguirán sus disoluciones, que sus desvíos, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, lamentablemente, ¿okay? Dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme, ¿okay? Esa palabra avaricia, pleonexia, ¿okay? Implica el hecho de ser como ser negocio, ¿okay? Como el hecho de trabajar en cuanto el negocio, pero obviamente un negocio sucio, ¿okay? El cargamento de producto. Harán mercadería, ¿no? Literalmente se refiere a un cargamento de producto, pero de una manera figurativa, hermanos, que iban a hacer negocio, iban a lucrar con la fe de las personas, aún con el sufrimiento, con el dolor, con la aflicción de las personas, ¿okay?
Y es por eso que muchas personas tuercen la palabra de nuestro Dios. Es por un lado. Por otro lado, hermanos, puede ser una cuestión de error. ¿Okay? Es decir, no hay malicia, no hay mala intención de engañar ni nada, pero a veces cuando no nos preparamos bien, hacemos una mala interpretación de la palabra y causamos un error, un desvío. Por eso es muy importante asegurarnos a lo más que podamos. Por lo que estamos viendo precisamente que los discípulos del Señor, cuando fueron con el Señor, ¿okay?, para pedirle precisamente que ellos querían tener un lugar privilegiado, como lo estamos viendo allá ¿qué era? En Marcos capítulo 10, Mateo, ¿qué fue? A ver, déjeme ver, Mateo también, porque son varias. Mateo 20, sí, Mateo 20, Mateo 20, versículo 20. Mateo 20, versículo 20, cuando se acuerda que hablábamos precisamente de el mal concepto que los discípulos tenían, que cuando se acercó Jacobo y Juan, ¿okay?, y aún la madre, pues que ya venían ellos discutiendo, hermanos, sobre quién quería ser el mayor en el reino del Señor. ¿Okay? Ya venían con ese pensamiento. Y después nuevamente se habla de ese punto, pero Juan y Jacobo, ahora ya vienen con la madre de ellos, y se le acercan al Señor. ¿Okay? Dice el versículo 20, entonces le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiendo algo, y él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Okay. ¿Quiénes son ellos? Los hijos, Juan y Jacobo. ¿Okay? No respondió la madre, pero respondieron ellos, podemos. Significa que ellos estaban en contubernio, como se le dice, o en común acuerdo con la petición de la madre. Okay, podemos. Y él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, les dijo, a ver, vengan para acá. Vengan para acá. O sea, ya estaba haciendo una discusión nuevamente grande. Y el Señor, hermanos, se los va a poner en claro a todos. ¿Ok? Y le dice, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Porque en el reino como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Hablamos en el sentido de que de cómo es que la gente, el quien codicia el poder va detrás del poder para controlar, para manipular, etcétera, etcétera. Entonces, por eso le decía que cuando uno tiene una mala interpretación acerca del reino, hermanos, se crea malas expectativas. ¿Okay? Es decir, empieza a desear cosas que no van de acuerdo a la palabra de nuestro Dios, que no son reales. ¿Okay? Ellos empezaron a codiciar cosas que eran materiales, pensaban que el reino del Señor iba a ser literalmente establecido. No. Pero aún así todavía el Señor les dice que en su reino, ¿quién iba a ser el más grande? El que sirve.
Simple y sencillamente el que sirve. El que sirve, hermano. Por eso yo les dejo que ustedes, cuando tengamos un convivio, yo por eso me siento para darles el privilegio a ustedes que me sirvan. No se crean. No. Aún también el predicador, hermanos, tiene que entrarle, ¿ok? A barrer, a trapear. ¿Mande? Ya estoy torciendo la escritura, ¿no? Se da cuenta. ¿Cómo es que muchos toman eso, no? Precisamente. Yo por eso los dejo que me sirvan, para que ustedes sean. No. Y hay muchas fregas. Sí. Dicen en broma, pero cuando miran la verdad se quedan. Así es, hermano. Es por eso que lo importante de esto, cómo es que nuestro Señor Jesucristo les aclara. ¿Okay? Les aclara el punto. En el reino no va a ser así. Aquí todos van a ser servidos. Dice, si yo siendo el Hijo de Dios, okay, si yo siendo el Hijo de Dios, no vine para ser servido, sino para servir y para poner mi vida en rescate por muchos. Si eso hago yo, ¿qué espera el Padre de ustedes? ¿Qué espera Dios de todos nosotros? Por eso tanto el predicador, hermanos, como los ancianos, los que forman parte del presbiterio, como los pastores, obispos, líderes, que son las mismas personas, okay, tenemos que tener ese espíritu de humildad. Que esa característica nos debe de describir a nosotros. Porque un líder, óigalo bien, mi hermana, mi hermano, un líder, como es la palabra allá que empleó el apóstol Pedro, allá en su primera carta, en el capítulo, ¿qué es Hebreos capítulo 13, versículo 15 y versículo 17, es la palabra, no es la palabra episcopo, no es la palabra poimen, no es la palabra presbútero. Okay, no está usando esos términos, sino que usó la palabra hegoumenon. Y esa palabra significa un líder. Un líder. Yo me acuerdo de una ocasión, por ejemplo, y lo digo con todo respeto, que una vez parece que ustedes invitaron aquí al hermano Obed Rodríguez para que, parece que era un taller de líderes, algo así. Y yo he tenido algunas discusiones con algunos hermanos de una manera sana, ¿no? Que cuando dicen reunión de líderes y se reúnen todos los predicadores, y yo digo, ¿y dónde están los líderes? Aquí están. Estos no son los líderes. ¿Cómo que no van a ser? ¿No son los líderes? Bíblicamente no son los líderes. Los predicadores, los ministros, hermanos, no somos los líderes. Claro que en el punto en donde no hay un ancianato, ¿okay? En el punto en donde no hay un ancianato, aún tampoco el predicador no es el líder. Lamentablemente, por eso es que muchas veces se toma ese concepto de decir, bueno, no hay ancianos, yo soy el líder aquí, por lo tanto, lo que yo digo aquí se hace. No, tampoco. ¿Okay? Es por eso que se hace una junta en donde tanto el predicador como los hermanos, y sobre todo que sean fieles, hermanos que estén maduros en la fe, que estén implicados en las cosas de Dios, que muestren un interés sano en servir a nuestro Dios. Nos reunimos para planificar, para organizar, para sugerir, todos tenemos la oportunidad de sugerir, ¿okay? Todos tenemos la oportunidad de, ¿por qué no?, también ver errores, pero también a la vez proveer sugerencias. ¿Qué podemos hacer? Aquí, aportar ideas, ¿okay? Pero entre todos nosotros, junto con el predicador. ¿Sí me estoy explicando bien, hermanos? ¿Okay? Entonces, los líderes, bíblicamente hablando, son los ancianos. Porque esa palabra hegomenón se refiere a un líder. Y un líder no es aquel que te manda a hacer algo. Es aquel que te enseña cómo hacer algo. ¿Cómo? Con el ejemplo. Con el ejemplo. ¿Okay? Es aquel que pone la pausa. Es aquel que va adelante haciendo las cosas. ¿Okay?
Hermanos, hay que barrer, hay que trapear. Órale. Y es el primero en agarrar la escoba. Ok. Es aquel en agarrar ¿qué? El trapeador. Ok. Es aquel que empieza a levantar las mesas, es decir, a trabajar. Ok, a trabajar. Porque si el Señor, hermanos, Él siendo el Hijo de Dios nos sirvió y que hasta el día de hoy nos sigue sirviendo, tenemos que hacerlo también nosotros. Okay. Si en realidad queremos ser grandes en el reino del Señor, tenemos que servir. Así de simple. Además, el único que tiene autoridad, hermanos, sobre todo lo implicado en el reino de nuestro Dios es nuestro Señor Jesucristo. Nadie tiene poder, dominio sobre la iglesia, solamente nuestro Señor Jesucristo. Lucas, por ejemplo, en el capítulo 22 y en el versículo 25, Lucas 22, versículo 25, ahí lo que le está diciendo, mire, vaya conmigo en el versículo 27. Bueno, Lucas 22, versículo 25. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. ¿Se da cuenta? Okay. Cristo, hermanos, es el que gobierna, es el que le dice: sírvanme. Él es el mayor. Okay. Por eso cuando nos habla de los siervos, que dice, sírveme, viene el siervo y le sirve un plato, ¿te tengo que dar gracias o te tengo que de alguna manera elogiar en esto? El siervo está haciendo única y sencillamente lo que se le está mandando. Y después nos dice: siervos inútiles somos, porque no podemos hacer más de lo que estamos haciendo, ciertamente. En un sentido, no es de que seamos literalmente una cuestión de inútiles, en el sentido de que no podemos, no sabemos hacer nada. No se refiere en eso, hermanos, sino que uno no podía ser salvo por sí mismo, ni poder servir a nuestro Dios por nosotros mismos. Necesitamos la intervención y la ayuda de nuestro Dios. Pero el punto aquí precisamente, ya lo perdí, en Lucas, ¿qué dije? 22, ¿verdad? 27, cuando habla de lo que sí iban a hacer, ¿okay? De lo que sí iban a hacer, cuando él dice: yo os asigno un reino. No iba a ser un reino para cada uno. Okay, sí, y el hecho de que ellos fueran reyes tampoco, no, hermanos, como la mala interpretación que a veces vemos en la Reina Valera acerca de que dice y nos dio un reino, ¿cómo dice? Reyes, ciertamente, okay. Es una mala traducción, okay. Cuando dice que íbamos a comer y a beber en mi mesa, acordémonos que figurativamente se refiere al hecho de participar en su comunión, okay. Y luego dice: y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. ¿Qué es un trono? El lugar donde gobierna un rey. Okay. Pero aquí no se trata de que ellos, hermanos, cada uno tendría un trono y estarían juzgando a las 12 tribus de Israel. No es literal. No es literal. El Señor nos habla de cosas que son muy familiarizadas, que particularmente nosotros sabemos y entendemos que es un trono, y que para qué está un trono. Ahí está para un rey y para juzgar. Okay.
Las 12 tribus de Israel se refiere al pueblo de Dios. Al pueblo de Dios. A los 12 apóstoles se les iba a dar la ley, la palabra de nuestro Dios. Es por eso que Hechos capítulo 2 versículo 42 dice: y perseveraban en la doctrina ¿de quién? De los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. A ellos se les iba a otorgar el privilegio, hermanos, de juzgar al pueblo, pero ¿mediante qué? Más específicamente, el Evangelio. Mediante el Evangelio, mediante la doctrina de nuestro Dios, como fue en Hechos capítulo 2, que se les empezó a juzgar a través del Evangelio, ¿okay? Y así sucesivamente. Hasta hoy en día, tanto el libro de los Hechos, las epístolas del apóstol Pablo, las epístolas del apóstol Pedro, las epístolas del apóstol Juan, el libro de Apocalipsis, todo esto, hermanos, tenemos como ley, como doctrina para seguir juzgando ya no solamente a un pueblo, sino a todas las naciones. ¿Me expliqué bien, hermano David? Bueno, más pregunta. Ah. Para yo saber, porque estoy aprendiendo también. Esto vendría siendo como los judíos, como lo que tenían y hablaban acerca de la cátedra de Moisés. Ciertamente, ahorita lo conecté y voy a ver si estoy correcto. Ajá. Bueno, literalmente en la cátedra, de hecho se dice que en la cátedra se refiere al asiento, donde particularmente antiguamente Moisés se sentaba para precisamente juzgar al pueblo, ¿verdad? Y recordemos que en aquel tiempo, cuando Jetro lo vio, le dijo: vas a perecer todo este pueblo. Lo que haz primeramente, enséñales la ley, enséñale al pueblo la ley. Y segundo paso, busca jueces entre el pueblo, que sean hombres de gran virtud, ¿ok? De grandes virtud, para que te ayuden en cosas más triviales, más simples, más sencillas. Y las cosas graves, dice, tú las vas a atender. Y es por eso que se quedó así, ¿verdad? En la cátedra, es decir, en el asiento, en el lugar donde Moisés juzgaba. Y ahí se ponía precisamente los intérpretes de la ley para tratar los asuntos de la ley también, enseñar al pueblo. Por eso el Señor decía: hagan lo que, como dice el Señor, lo que los doctores de la ley dicen, pero no hagas como ellos hacen, que dicen, pero no hacen, ¿ok? Entonces al pueblo de Israel se le dio una ley para que fueran juzgados por esa ley. Ahora a nosotros, pero mire, al pueblo de Israel se le dio una ley. ¿Mediante quién? Mediante Moisés, para juzgar al pueblo. Ahora a nosotros se nos ha dado una ley también. ¿A quién se le dio? A los apóstoles. ¿Ok? Y mediante esa ley todos somos juzgados, principalmente al pueblo al pueblo judío. Y después, por eso el Señor dice: no se muevan de aquí hasta que reciban poder, y me seréis testigos en toda ¿qué? Judea, Samaria, Galilea, en todos los confines de la tierra. ¿Okay? Y es por eso que el reino iba a iniciar una vez que empezara esto, ¿sí quedó claro? ¿Okay? Entonces es por eso que el Señor era el único que tenía dominio. A veces, como les platicaba ya a los hermanos en Filadelfia, a veces tenemos esa no sé de dónde salió esa idea de que a veces, por ejemplo, decimos en el tiempo de la adoración, y a veces lidia todavía con eso, porque trata uno de ser paciente y uno ora al Padre, decir: Dios mío, auméntale en sabiduría para que corrija esto. Pero ya se los he dicho una vez, en las predicaciones en las tardes también, ¿verdad? Que manipulan el tiempo de nuestro Dios, que se va a llevar a cabo lo que es la cena, y como consecuencia la ofrenda. Entonces ya es tiempo de ¿qué? ¿Qué diferencia hay entre lo que es un servicio de estudio y lo que es un servicio de adoración? ¿Cuál es la diferencia, hermano? En el estudio podemos participar todos, y en la adoración a Dios no, porque
está directamente con el Padre. Pero no todos, hermano. No todos. ¿Ok? Las mujeres, ¿qué es lo único que pueden hacer? Preguntar. Preguntar. Hermano, no entiendo esto, no entiendo aquello. Porque si las hermanas se ponen a sugerir, a opinar, entonces le van a estar enseñando ¿a quién? A la iglesia. ¿Ok? Por eso en el tiempo del estudio, sí, pueden opinar, preguntar. ¿Ok? Preguntar. Más no opinar. ¿Ok? Tener mucho cuidado con esto. Pero ¿qué hacemos? Particularmente, ¿qué es lo que hacemos en la hora de estudio? Oramos, cantamos, estudiamos. ¿Qué más? Preguntamos también. Pero nada más hasta ahí. ¿Ok? Nada más hasta ahí. Y en el tiempo de la adoración, no de esta hora, en el tiempo de la adoración, ¿qué hacemos? Otra vez. Oramos. Ofrendamos. Conmemoramos. ¿Y? Somos exhortados por la palabra de Dios. ¿Ok? Son 5 actos, acá nada más son 3. ¿Ve la diferencia? ¿Ok? Entonces, en el tiempo de la adoración, hermanos, cuando se va a llevar a cabo la cena del Señor y la ofrenda, entonces es adoración. Y yo no puedo, ciertamente, en ese término que se usa, ¿no? En latín. Bajo esta circunstancia, bajo esta situación, yo como predicador, yo no puedo decir, a ver, hermanos, vamos a hacer de la predica, vamos a hacer un estudio, vamos a abrirlo, vamos a opinar. ¿Quién eres tú para hacer eso? Yo soy el predicador, soy el ministro. No, aunque seas el predicador, tú no tienes ninguna autoridad sobre hacer eso. Nadie tiene la autoridad, ni los ancianos, porque es la adoración a nuestro Dios. ¿Me explico? Hermano Jorge. Ahora que tuvimos las conferencias, el hermano que estaba predicando, lo sé. nos estaba preguntando constantemente. A eso me refiero, mi hermano. A eso me refiero que Estábamos callados. sí. Él no sabía por qué no le contestaba. Por eso sería bueno, sabe que al menos en mi persona, creo yo que es un error. El error que yo cometí fue no informarle en cuanto a esto. ¿Cómo es que nosotros trabajamos? Y hay que evitar ese error. Para la próxima ocasión, hablar con el expositor de la palabra y hacerle ver, mira, nosotros el domingo, así. ¿Okay? Para que no haya una confusión y a la hora, por ejemplo, que le estén preguntando y usted no responde, los hermanos también se van a llevar una mala impresión. No, ahí ni quieren participar, ahí no quieren ni aprender. No. Entonces, por eso vamos a hacer lo más claramente posibles. Pero yo estoy tocando este punto precisamente para decirles de que nosotros no podemos tomarnos ningún derecho, ninguna libertad para poder de alguna manera cambiar en la adoración a nuestro Dios. No tenemos ninguna autoridad. Quien tiene toda la autoridad es nuestro Señor Jesucristo. Mateo 28, versículo 18 dice, toda potestad. Mateo 28, versículo 18, toda potestad me es dada, ¿en dónde? En los cielos y en la tierra. ¿Ok? Él es el único, hermanos. Él es el único quien tiene la autoridad. ¿Ok? Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4, dice la palabra de nuestro Dios así, mire. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. El príncipe de los pastores. ¿Okay? Ahí, hermanos, precisamente lo que es el príncipe, la palabra se está empleando como archipastor. Mi hermano David, ¿traes tú la nueva versión, mi hermano? ¿Cómo dice, por favor, hermano? Es primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Es que está trae los números adentro entre las letras. Ok, entonces son pacientes. Versículo 4. Así cuando venga el gran pastor, recibirá una corona de gloria y honor eterno.
Amén. Pero ¿cómo tradujo el príncipe? Como el ¿qué? El gran pastor. Amén. El gran pastor, ¿ok? El archi, dice en las traducciones, hermanos, el archi pastor, ¿ok? Se traduce como el príncipe. Gloria a Dios, hermanos. Así que vamos a dejarle ahí porque ya se nos acabó el tiempo. Y a veces ampliamos un poquito más el concepto, la idea, pero es necesario para hablar muy en claro de esas cosas, ¿ok? Dios les bendiga, hermanos.